Buenos días, mi nombre es Daniel Gómez y les voy a hablar sobre el Manifiesto Comunista. Pues inicia hablando sobre un fantasma que recorre Europa. Esto hacía referencia a que gente no le paraba atención al comunismo y dado aquello que le afectaba directamente a los intereses de los religiosos, de los políticos, entre otras personas. Por eso es que Karl Marx y Friedrich Engels deciden escribir el Manifiesto Comunista, dando a entender sus puntos de vista y los objetivos que tiene el Manifiesto Comunista. Empecemos con el primer capítulo, los burgueses y los proletariados. Pues hablan sobre la lucha de clases. Durante la historia han habido varias luchas de clases, desde los libres y esclavos hasta hoy en día, que los conocemos como los opresores y oprimidos. Pues los burgueses son los que tienen los medios, y los que tienen los medios de producción son los que controlan el capital y el poder político. Los proletariados son los que tienen que vender sus fuerzas por un salario mínimo, un salario tercermundista, con nada de derechos y seguridades pésimas. Esto nos da el inicio del sector manufacturero, de cierto modo, con el encuentro de América, que se ven afectados positivamente los burgueses. Dado a ese patrón, se nos da inicio a la revolución industrial, que esta época era la maquinaria, porque ya no necesitan lo artesanal o lo manufacturero, sino producir en masa, incrementar sus capitales, pero a costa del hombre, a costa de la explotación del proletariado. Durante esta época se requiere mucha innovación, porque para incrementar o producir en masa se requiere la innovación, y eso es, como lo dije anteriormente, vender en masa. Hablemos sobre el segundo capítulo, el proletariado y el comunista. El comunista está a favor del proletariado, puesto que los apoyan sin importar su raza, sexo, edad, género, nada. Yendo más allá, al último capítulo, sobre la actitud que tienen los comunistas con los diferentes partidos de opinión, se hace referencia a que para que haya un cambio verdadero se requiere una lucha, una revolución a base de sangre. Eso es lo que va a generar el cambio. Entonces, respondiendo a la pregunta que dice, ¿se cumplen las bases del Manifiesto Comunista hoy en día? De cierto modo sí y de cierto modo no. Algo muy contradictorio, puesto que aún existe esa lucha de derechos. Ahora es el derecho del humano, un salario digno, prestaciones de salud, entre otras patrones importantes, pero siguen existiendo los oprimidos y los opresores. Los opresores hoy en día son los grandes jefes de las industrias, de las empresas, de las organizaciones, que ahora ya quieren empezar a explotar aún más, pero ya no es el hombre, sino que ahora se va a ver afectadamente de una manera negativa al hombre, puesto que ya no se le va a explotar al hombre, ya no hay necesidad, de cierto modo, esas fuerzas que anteriormente vendían, sino ahora viene esta revolución digital que nos traerá la robótica, incrementos de la mecánica, bueno, en fin, muchas evoluciones tecnológicas que verán afectadas al ser humano. Por ejemplo, tomando en cuenta el video de la planificación 4.0, entrevistas con una inteligencia artificial generará menos trabajo para los hombres. La maquinaria que puede hacer esos trabajos que son fastidiosos para el ser humano, que es colocar y quitar y colocar y quitar, será también reemplazado. Entonces esto verá afectado a esta sociedad media que hace parte del proletariado. Y eso sería todo el video. Gracias.